Pensamiento literario. Módulo 2. Pista 1. Géneros literarios. Introducción. En este módulo el tema central gira en torno a los géneros literarios. Podrás identificar aspectos centrales de cada uno de ellos. Además conocerás a detalle características del género narrativo, poético y dramático. Es recomendable que leas textos literarios para familiarizarte con aspectos relativos y específicos de cada tipo de texto y género literario. Recuerda dedicar tiempo a tu creación literaria personal. Exploración diagnóstica. Contesta los siguientes cuestionamientos. 1. ¿Qué entiendes por género narrativo? 2. Señala las características del género narrativo. 3. ¿Qué entiendes por género poético? 4. Anota las características del género poético. 5. ¿Cuál es la intención de los textos poéticos? 6. ¿Qué entiendes por género dramático? 7. Enumera las características del texto dramático. Los géneros literarios. Género literario. Es el grupo o categoría que se utiliza para clasificar las obras literarias de acuerdo con su contenido y estructura. Los textos literarios se clasifican en diferentes géneros. Cada género agrupa a una serie de obras que presentan una estructura y un contenido similar. Así tenemos género narrativo, poético y dramático. El género narrativo se constituye de textos que relatan una historia a través de un narrador con personajes que realizan las acciones en un tiempo y lugar determinado. El género poético son los textos que expresan emociones y sentimientos, es poesía, también se le llama lírico. El género dramático son los textos que se escriben para ser representados. El género narrativo. El género narrativo, de acuerdo con los críticos, es el género más popular en la época actual. La identificamos porque relata una historia a través de las acciones de personajes en un tiempo y lugar determinado a través de la voz de un narrador. Las características principales de este género son: cuenta con una historia, que se define como el conjunto de acciones y situaciones en un tiempo y lugar determinado. Incluye personajes que realizan las acciones, pueden ser protagonista, antagonista, primarios o secundarios. Tiene un narrador que es la voz interna del texto, cuenta la historia desde su perspectiva particular. Genera interés en el lector a partir de la estructura del texto. Presenta una estructura organizada a partir de inicio o planteamiento, nudo y desenlace. El ambiente narrativo es el entorno físico, social y cultural en el que se desarrolla la historia. Es un elemento que es la parte de la narración. Se refiere al lugar en el que se desarrollan los acontecimientos en el texto narrativo y es donde actúan los personajes en el texto dramático o teatral. Ambiente narrativo. Es el espacio donde tiene lugar la acción y la actuación de los personajes. Contribuye a dar el toque de verosimilidad para que los hechos narrados o actuados parezcan verdaderos. Los sucesos de la obra deben impresionar por su verdad, aunque no hayan sucedido. Es importante analizar cómo el ambiente influye en los personajes y en la trama de la obra. Por ejemplo, si la historia se desarrolla en una sociedad conservadora y represiva, esto puede afectar la forma en que los personajes se comportan y toman decisiones. Los espacios que se describen en la narración pueden ser: físico, lugar geográfico donde se sitúan las acciones de la narración; psicológico, se refiere al lugar donde habita la mente o el alma de los personajes; social, es un entorno económico, político, social e incluye las costumbres que pueden reflejar los personajes en una narración. El espacio narrativo se puede identificar al momento de ubicar al personaje y situar los lugares definidos donde se desenvuelven. Es el escenario y los aspectos descritos en su entorno que contribuyen a lograr la atmósfera que el autor quiere transmitir y constituir el ambiente. Por otra parte, el tiempo narrativo se refiere al momento que se cuenta en la historia. Puede ser lineal, es decir, que la historia se cuenta en orden cronológico, o puede ser no lineal, en el que se utilizan saltos en el tiempo o flashback. Es importante analizar
cómo el tiempo narrativo afecta la estructura de la obra y cómo se relaciona con los temas y la trama. Tiempo narrativo. Es un elemento de la historia que comprende la duración, sucesión y orden de los acontecimientos narrados. El tiempo se puede medir de manera concreta, entonces se le denomina objetivo. El tiempo subjetivo se refiere a la percepción que tenemos de él o la sensación que nos da en la narración de los acontecimientos. Se puede sentir que pasa mucho tiempo en un cuento, sin embargo, solo transcurren segundos. Los cambios temporales se clasifican considerando la retrospectiva o anticipaciones narrativas y reciben un nombre específico, de acuerdo con la forma en que aparecen los textos. Al identificar el ambiente y el tiempo narrativo, se puede apoyar el análisis crítico para comentar y fundamentar todo comentario que se realice al texto literario, para señalar cómo estos elementos contribuyen a la construcción de la historia y los personajes. Además, se puede examinar cómo estos componentes se relacionan con los temas y la visión del autor sobre la sociedad y la condición humana que refleja la obra literaria en su conjunto. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.